Función coseno. La función coseno tiene dominio los números reales y su rango es desde -1 hasta 1, incluyendo ambos valores. La función coseno es una función periódica y el período de esta función es 360 grados. Esto significa que sus valores se vuelven a repetir después que hemos pasado los 360 grados. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de su gráfica. Tenemos acá una tabla de valores donde aparecen los ángulos dados en grados hexadecimales y aquí los cálculos del coseno para estos ángulos. Esto también lo podemos hacer con sus equivalentes en radianes. Así. Vamos a recordar cómo es que usamos la calculadora para esto. Vamos a calcular como ejemplo estos dos valores. Primero nos aseguramos que la calculadora esté en el modo apropiado, en este caso en radianes. Usamos esta tecla de modo varias veces y al llegar a esta pantalla pulsamos el número 2. Y con eso vamos a trabajar en radianes. Veamos entonces, coseno, paréntesis, shift, pi. Cerramos paréntesis, igual -1. El coseno de pi radianes es -1. Veamos cómo se resuelve este. Coseno, paréntesis, 3 pi entre 2, cerramos paréntesis, igual. Y nos da 0. El valor de el coseno de 3 medios de pi es 0. Veamos cómo queda la gráfica. Entonces, al estar seguro de tener todos los valores de la tabla respectiva, vamos a pasar al plano cartesiano. Esta es la gráfica de f de x igual coseno de x, donde x es cualquier ángulo, en este caso θ. Entonces, esta es la forma más básica. Ahora, si nosotros le agregamos algunos elementos multiplicando la función por un valor, sumándole valores, esto cambiaría. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes una muestra que esta es una función continua y que si le damos valores negativos para el ángulo, su forma no va a cambiar. Es la misma y se prolonga indefinidamente tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Y lo que estamos haciendo en este momento solamente es mostrar una porción de la misma de 0 a 2pi, o sea, de 0 a 360 grados. En este caso vamos a tratar de graficar f de θ igual 2 coseno de θ menos 3. Y tenemos aquí su respectiva tabla. Vamos a dar un ejemplo, igual que antes, de cómo usar la calculadora para hallar estos valores. Vamos a calcular estos dos valores. Pondríamos 2 coseno, paréntesis, shift, pi, entre 4. Cerramos paréntesis, menos 3. Igual. En este caso nos da un valor de menos 1.6 aproximadamente. Veamos el otro valor. 2 coseno, paréntesis, 3 pi entre 2, cerramos paréntesis,
menos 3. Y le damos igual. En este caso nos dio el valor de menos 3. Entonces, ya con la tabla completa de valores, nos vamos al plano cartesiano para su gráfica. Si partimos de la gráfica original de la función coseno, la forma más simple, esta función es esta misma. El coeficiente del coseno aquí es 1, pero no se escribe. Y el de la x también. Veamos cómo nos queda la gráfica para la tabla que encontramos. Esto es lo que sucede. Como este número se convierte en 2, o sea que lo que queremos es hacer esto, entonces al hacer eso pasa lo siguiente. Esto se hace el doble. Y el menos 3 lo que hace es mover la gráfica hacia abajo. La gráfica se ha trasladado hacia abajo. Tenemos acá la gráfica de 0 a 2pi. Y aquí están todos los puntos que calculamos. Lo que hacen estos valores es hacer más amplia la gráfica, hacerla que se repitan sus valores más constantemente, trasladarla hacia arriba o hacia abajo según los números que usemos. Veamos un último caso. Tenemos aquí la función f de teta igual menos 2 coseno de 2 teta más 3. Hemos calculado sus valores y son estos. Vamos a dar una muestra de cómo usar la calculadora para hallarlos. Y escribimos menos 2 coseno, abrimos paréntesis, 2, un nuevo paréntesis para el ángulo, pi, entre 4, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Luego, más 3. En este caso, el valor nos dio 3. Toda esta operación, su resultado es 3. Veamos este otro caso. Menos 2 coseno, paréntesis, 2, paréntesis, 5, pi, entre 4. Cerramos paréntesis, más 3. Y de nuevo nos dio el número 3. Entonces, al ver la tabla completa, queda así. Y con estos valores nos trasladamos al plano cartesiano. Entonces vamos a partir de la gráfica básica de la función coseno, que es esta. Y es esta misma. Lo vamos a hacer así para ver cómo cambia la gráfica cuando los elementos de la ecuación que lo representa también tiene variantes. Lo que queremos hacer es graficar esta función. Entonces, si este valor que multiplica al coseno es menos 2, produce lo siguiente en la gráfica. Se ha hecho mucho más alta y se ha trasladado el valor hasta inicial a menos 2. Este valor
que es este. En este caso, en la original, es 1. Aquí es 2. Entonces, al cambiarlo, sucede lo siguiente. Que cambia el periodo. Ahora, en un espacio de pi, radianes, se ha dibujado la gráfica básica del coseno. Entonces, en 2pi nos aparece 2 veces. Y este valor de más 3, lo que produce es que toda la gráfica sube 3 unidades. Aquí van cambiando los valores y vamos a llegar hasta el número 3. Entonces, vamos a mover el plano para poder observar convenientemente su gráfica. Nos quedaría así. En este caso, esta es la función que hemos graficado, que es esta. Véase que aquí están los puntos originales que tenemos de la tabla. Esta era la función original. Y así es como debe de quedar. Aquí está el eje horizontal, donde están las medidas en ángulos en radianes, y el eje